Hola a todos, bienvenidos de nuevo a la Escuela en Casa y hoy vamos a ver la clase de operaciones con radicales. En esta clase vamos a repasar lo que es un radical, vamos a ver la suma de radicales semejantes, radicales opuestos, resta de radicales semejantes, producto de radicales del mismo índice, división de radicales del mismo índice, la potencia de un radical, la raíz de un radical y al final de todo, como siempre, vamos a hacer ejercicios. Bueno, pues lo primero vamos a repasar lo que eran los radicales, que lo hemos visto ya en la clase anterior, y entonces un radical es una expresión de este tipo, o bien una raíz enésima de un número, o bien un número multiplicado por una raíz enésima de otro número. Y lo que hay dentro de la raíz, aquí en este caso A, y aquí se llamaría radicando. El número, si hay algún número que acompañe la raíz multiplicándolo, se va a llamar coeficiente del radical. Y luego tenemos aquí la n, que va a ser el índice, que puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, cualquier número. Y recordamos también que cuando dos radicales tienen el mismo radicando y el mismo índice, se llaman radicales semejantes. Y aquí tenemos el ejemplo. Tenemos 3 raíz cúbica de 6 y 2 raíz cúbica de 6. Son radicales semejantes porque tienen la raíz cúbica de 6 igual. Tienen el mismo índice, tienen el mismo radicando. Y recordemos también que cuando n es 2, es decir, cuando se trata de una raíz cuadrada, a los radicales se le llaman también radicales cuadráticos. Entonces vamos a ver primero cómo se suman radicales semejantes. Aquí tenemos dos radicales semejantes. ¿Veis? Tenemos un radical aquí y otro radical aquí, que son semejantes porque tienen la misma raíz enésima y el mismo radicando. Lo que nos cambiaría sería el coeficiente de la raíz. Entonces, para sumar dos radicales semejantes, se deja el mismo radicando y el mismo índice y se suman los coeficientes. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos 3 por raíz cuarta de 5 más 2 por raíz cuarta de 5. Vemos que es una suma de dos radicales y que los radicales son semejantes, quiere decir que los radicales tienen el mismo índice y tienen el mismo radicando, raíz cuarta de 5. Entonces, si se están sumando, podemos aplicar esta propiedad. Sumamos los números que van delante, los coeficientes, 3 más 2, los ponemos entre paréntesis y luego dejamos multiplicando el radical como está, el resto de la raíz. Y ya nos quedaría 3 más 2, 5, 5 por raíz cuarta de 5. Esto sería el resultado de sumar dos radicales semejantes. Es muy importante que tengáis en cuenta que solamente se pueden sumar radicales cuando sean semejantes. Si no son semejantes, no se pueden sumar nunca. Tienen que ser semejantes. Aquí tenemos otro ejemplo, menos 8 por la raíz cuadrada de 5 más 12 por la raíz cuadrada de 5. Esto también se puede decir menos 8 raíz de 5 más 12 raíz de 5. Podemos decirlo también de esta manera. Y vemos que hay una suma y que los sumandos son dos radicales y son dos radicales semejantes, raíz de 5, raíz de 5, semejantes. Entonces podemos sumar lo que va adelante de la raíz, que sería menos 8 más 12, menos 8 más 12, los ponemos entre paréntesis y a continuación ya dejamos la raíz una vez nada más. Es como sacar factor común. Entonces hacemos menos 8 más 12, que nos da 4, raíz de 5. ¿Qué son radicales opuestos? Un radical es el opuesto de otro radical cuando sumados dan 0. Es decir, menos p raíz enésima de a, este radical, es opuesto de p raíz enésima de a si, cuando lo sumamos, la suma nos da 0. El opuesto de un radical es ese mismo radical, pero cambiándole el signo al coeficiente. Es otra forma de decirlo. Entonces aquí tenemos que el opuesto de 5 raíz cuarta de 16 es menos 5 raíz cuarta de 16. Porque si sumamos 5 raíz cuarta de 16 más su opuesto, que sería menos 5 raíz cuarta de 16, como veis, esto es una suma de dos radicales semejantes,
raíz cuarta de 16, raíz cuarta de 16, son semejantes, entonces haríamos la suma de 5 más menos 5 y dejaríamos raíz cuarta de 16 fuera. Entonces 5 más menos 5 son 0 y 0 por cualquier cosa es 0. Entonces, como la suma de estos dos radicales es 0, estos dos radicales son opuestos. El opuesto de menos 2 raíz de 6 es 2 raíz de 6. Como veis, lo único que hacemos es cambiarle el signo al número que va delante de la raíz. Y si no va ningún número, es porque va un 1. Y le cambiaríamos el signo a la raíz, pero siempre fuera. Entonces, estos dos radicales son opuestos porque si sumamos estos dos radicales, el resultado va a ser 0. Haríamos menos 2 más 2 y luego raíz de 6, que sería menos 2 más 2 es 0, 0 raíz de 6, que es 0. Vamos a ver la resta de radicales semejantes. Para restar dos radicales semejantes, se suma al primero el opuesto del segundo. Esto es igual que cuando lo hacíamos para los números enteros. Entonces aquí tenemos un radical, p raíz enésima de a, menos otro radical, q raíz enésima de a. Vemos que estos radicales son semejantes porque tienen n raíz de a, n raíz de a. Es la misma cosa. Y lo que cambian son los coeficientes. Y vemos que además se están restando. Entonces, ¿qué hacemos? Pues es algo parecido en la suma. Hacemos este menos este. El primero menos el segundo. Y luego dejamos la raíz tal y como está. Vemos unos ejemplos. Tenemos 3 raíz cuarta de 5 menos 2 raíz cuarta de 5. Primero de todo, vemos que es una resta y que los radicales son semejantes. Raíz cuarta de 5, raíz cuarta de 5. Entonces podemos hacer la resta. Si no fuesen semejantes, no podríamos hacer la resta. Entonces el siguiente paso es restar los coeficientes. 3 menos 2. 3 menos 2. Los ponemos en un paréntesis y luego ponemos raíz cuarta de quinta. Otro ejemplo, menos 8 raíz de 5 menos 12 raíz de 5. Entonces hacemos, primero vemos que es una resta, vemos aquí el signo de la resta. Vemos que se están restando dos radicales y que estos radicales son semejantes, raíz de 5, raíz de 5. Entonces hacemos el primero, menos 8, menos el segundo. El segundo es 12. Lo ponemos, hacemos menos 8 menos 12. Entonces hacemos menos 8 menos 12, lo ponemos entre paréntesis y luego raíz de 5. Y luego hacemos menos 8 menos 12, que son menos 16, es una resta normal de números enteros, y dejamos raíz de 5 como está. Vamos a ver ahora cómo se multiplican radicales del mismo índice. Para multiplicar radicales del mismo índice, se multiplican los coeficientes y también se multiplican los radicandos. Aquí vemos que los radicales no tienen por qué ser semejantes. Para los radicales tienen que ser semejantes cuando hablamos de sumas y cuando hablamos de restas, pero cuando hablamos de multiplicaciones y de divisiones no tienen por qué ser radicales. Puede ser cualquiera, pero sí que tienen que tener el mismo índice, eso sí. Entonces aquí vemos que tenemos dos radicales, p raíz enésima de a y q raíz enésima de b, y que se están multiplicando. Vemos que en principio no son semejantes porque aquí es raíz enésima de a y aquí es raíz enésima de b, no son iguales, pero aún así se puede hacer esta multiplicación. El único requisito para que se pueda hacer esta multiplicación es que tengan el mismo índice, que n sea el mismo en los dos. Si no, no se podría hacer esta multiplicación. Entonces, para hacer esta multiplicación, multiplicamos lo que está fuera de la raíz, que es p por q, por un lado, y dentro de la raíz ya multiplicamos a por b. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo, tenemos 3 raíz cuarta de 2 por 2 raíz cuarta de 5. Entonces aquí vemos que tenemos una multiplicación de dos radicales. Y estos radicales no son semejantes, pero eso no nos importa, pero sí que tienen el mismo índice, y esto sí que nos importa. Entonces, lo que hacemos es multiplicar lo que está fuera de la raíz, que es 3 por 2, por un lado, y ya dentro de la raíz multiplicamos 2 por 5, es decir, los
radicandos aquí dentro de la raíz. Entonces ya nos quedaría 3 por 2, que son 6, raíz cuarta de, y luego 2 por 5, que son 10. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos menos 8, raíz de 5, por menos 12, raíz de 2. Esto es una multiplicación. Fijaos que es una multiplicación. Y que tenemos dos radicandos. Que estos no son semejantes, porque esto es raíz de 5 y esto es raíz de 2. Y eso no nos importa para hacer una multiplicación, pero sí que tienen el mismo índice, que es, en este caso, 2. Una raíz cuadrada en el caso de raíz de 5 y una raíz cuadrada en el caso de raíz de 2. Y entonces sí que podemos hacer esta multiplicación. Entonces, para hacerla, multiplicamos los coeficientes, que son menos 8 por menos 12. Esto lo hacemos por un lado, y luego dentro de la raíz cuadrada dejaríamos los radicandos multiplicados, 5 por 2. Luego hacemos los cálculos y esto nos daría menos 96 raíz de 10. Vamos a ver ahora cómo se dividen radicales del mismo índice. Esto, al igual que con la multiplicación, cuando tengamos que dividir dos radicales del mismo índice, vamos a dividir los coeficientes y vamos a dividir los radicandos. No nos va a importar si esos radicales son semejantes o no, no lo vamos a tener en cuenta, pero sí que vamos a tener en cuenta, como en el caso de las multiplicaciones, que sí que tienen que tener el mismo índice. Si no tienen el mismo índice, no vamos a poder hacer estas divisiones. Entonces aquí tenemos P, raíz enésima de A, y Q, raíz enésima de B. Raíz enésima de A y raíz enésima de B no son iguales, pero sí que tienen el mismo índice y se están dividiendo. Entonces, lo que hacemos es dividir el coeficiente del primero entre el coeficiente del segundo y dentro de la raíz dividimos el radicando del primero, el radicando del segundo. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos 6, raíz cuarta de 10, entre 2, raíz cuarta de 5. Vemos que no son semejantes porque raíz cuarta de 10 y raíz cuarta de 5 no son lo mismo, pero sí que tienen el mismo índice, que es 4. Entonces sí que podemos hacer esta división. ¿Y cómo hacemos esta división? Pues dividiendo los coeficientes por un lado, 6 entre 2, el primero entre el segundo siempre, 6 entre 2, y luego dentro de la raíz dividimos el primer radicando entre el segundo radicando, 10 entre 5. Y hacemos los cálculos y nos queda 6 entre 2, que son 3, y ya dentro de la raíz nos quedaría 10 entre 5, que son 2. Aquí tenemos otro ejemplo y tenemos un radical dividiéndose con otro radical, que estos radicales no son semejantes, pero está bien, no nos hace falta que sean semejantes, pero sí tienen el mismo índice. Entonces sí que podemos hacer esta división. Y esta división la haremos dividiendo menos 8 entre menos 4 por un lado, y por otro lado, dentro de la raíz, dividiremos los radicandos, 20 entre 2. Entonces hacemos los cálculos, menos 8 entre menos 4 nos da 2, y luego ponemos la raíz cuadrada de lo que hay dentro del radicando, que es 20 entre 2, que son 10. Vamos ahora a ver cómo se calcula la potencia de un radical. Entonces, para elevar un radical a una potencia, se eleva el radicando a dicha potencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tengamos una raíz enésima de A y esta raíz entera esté elevada a cualquier número, a cualquier exponente, esto lo podemos hacer también elevando lo que es el radicando a ese exponente, es decir, meter el exponente dentro de la raíz. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una raíz enésima de un número y toda esa raíz elevada a una potencia, esto significa la potencia de un número, recordad que es multiplicar ese número por sí mismo el número de veces que nos indique el exponente. Entonces, en este caso son p veces, entonces sería multiplicar raíz enésima de A por sí mismo p veces, pues raíz enésima de A por raíz enésima de A por lo que sea, raíz enésima de A, tantas veces como valga p. Entonces aquí hay p factores. Y esto vemos que es una multiplicación de radicales que son semejantes. Y cuando tenemos eso, sabemos que podemos juntarlo todo en una raíz y multiplicar los factores dentro de la raíz. Lo acabamos de ver en una de las
de las propiedades y entonces dentro ya de la raíz tenemos a por a por a por a p veces, ¿no? Y eso viene a ser a multiplicado por sí mismo p veces es a elevado a p. Entonces aquí queda demostrado que cuando tengamos una raíz elevada a un exponente, podemos meter el exponente dentro de la raíz, es decir, elevar el radicando a ese exponente. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos la raíz cúbica de 12, toda ella elevada al cuadrado. Entonces, según acabamos de ver, lo que podemos hacer es el cuadrado que está en principio para toda la raíz, meterla para el radicando. Así solamente queda elevado el radicando. Raíz quinta de 6, todo ello elevado al cubo, pues nos quedaría raíz quinta de 6 al cubo. Vamos a ver ahora ya la raíz de un radical. Y para hacer la raíz de un radical, la raíz de una raíz, se multiplican los índices y se deja el mismo radicando. Por ejemplo, si tenemos la raíz enésima de a, una raíz cualquiera, y esa raíz está dentro de otra raíz, lo único que tenemos que hacer es multiplicar los índices y dejar el mismo radicando. Por ejemplo, la raíz cuarta de la raíz cúbica de 3, pues lo único que tenemos que hacer para calcular esto es multiplicar los índices 4 por 3, que son 12. Entonces esto es la raíz decimosegunda de 3. Si tenemos la raíz cúbica de la raíz cuadrada de 2, para hacer esto tenemos que multiplicar los índices. Acordaros que cuando no tengamos índice, cuando no haya ningún índice escrito, es porque hay un 2, no un 1. Es un 2 siempre, porque sería una raíz cuadrada. Entonces aquí tenemos que multiplicar 3 por 2, que serían 6 raíz sexta de 2.